Buenas noches. Esta semana fue aprobada la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Ahora deberá pasar a revisión de la Corte Constitucional y luego pasará para la firma del presidente Gustavo Petro. En ese momento, el análisis de este proceso, de este trámite en el Congreso de la República, con el abogado analista Jorge Iván Reyes. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a todos los cibernautas que se conectan a esta hora en las diferentes redes sociales del canal Ecovisión Colombia. Pues Carlos Andrés, aunque hemos hablado mucho del tema de reforma pensional, vamos a hablar de unos puntos importantes, los que nos interesan, los más relevantes. Lo primero que tenemos que saber de esta reforma pensional es que empieza o se aplica desde el 1 de julio del año 2025. ¿Y por qué esto, Carlos Andrés? Estamos a más de un año para aplicar esta ley. Porque el sistema, sobre todo Colpensiones, que en este momento está por el orden de 6 millones de afiliados, recibiría casi 24 millones de afiliados. Es decir, le toca multiplicarse esta entidad, modernizarse, entrar en esa tecnología que le permita recibir a todos estos afiliados de un momento para otro. Aunque ya se ha venido preparando Colpensiones, la ley le permite un año más. Entonces, datos importantes, 1 de julio del año 2025. Segundo dato importante, ¿a quién les va a aplicar esta reforma pensional? La reforma pensional no tiene unos cambios trascendentales en la cotización o en la edad. Sí hay que hablar de un régimen de transición. ¿Y qué es el régimen de transición? Que las personas que ya tienen una expectativa real de derecho puedan lograr sus requisitos con la expectativa que han venido dando. ¿Y para quiénes son? Entonces, ojo a esto, hombres que tengan más de 18 años de estar cotizando en los fondos de pensiones, es decir, 900 semanas, se quedan con el régimen actual pensional, en donde están afiliados con las condiciones que les habían dicho, ya están muy cercanos a lograr requisitos con la misma edad, ¿no? Recordemos, los hombres se pensionan con 62 años, las mujeres con 57 y con 1.300 semanas de cotización, es decir, algo así como 27 años de trabajo, 26. Entonces, hay un régimen de transición para los hombres que tengan 18 años o más de haber cotizado, ahí van a continuar. Y las mujeres que tengan más de 15 años de cotización, que eso corresponde aproximadamente a 750 semanas de cotización, ahí también, con las condiciones que venían, en los fondos de pensiones que venían, con su administradora de pensiones, ellos van a seguir igualito. Entonces, la norma se aplica desde el 1 de julio del año 2025 y hay un régimen de transición, es decir, le aplica a los nuevos cotizantes y a los hombres que tengan menos de 900 semanas y mujeres que tengan menos de 750 semanas. Entonces, acá se habló del pilar contributivo, semicontributivo, solidario. Eso se traduce en que ahora se va a dar una renta básica de 223,000 pesos a los hombres mayores a 65 años y las mujeres de 60 años en adelante, pero ojo con esto, no a todos, sino los que muestren condición de pobreza extrema. Ellos les están dando como 80,000 pesos actualmente, eso sube a 223,000 pesos. Hay un pilar semicontributivo y es a los hombres que no se han podido cotizar, pensionar de 65 años y las mujeres de 60 años que no se han podido pensionar y que tengan entre 100, 300 y 1,000 semanas y que no tengan requisitos, no tengan cómo seguir trabajando, una gran cantidad de gente que está ahí estancada, van a programarse con unos BEPS y una renta vitalicia que está más o menos en el 80% de un salario mínimo. Es decir, cogen esos aportes, el gobierno les da otra partecita para que al menos les salga el 80% del salario. Ahora sí vamos a hablar del pilar contributivo, es decir, de los que contribuyen, de los que pagan. Entonces aquí hay un cambio importante. En Senado quedó aprobado 2.3 el umbral y en Cámara se ratificó todo lo que había dicho Senado. O sea, Cámara lo que hizo fue aprobar el mismo texto
porque no le daban los tiempos, el tema que se tenía que discutir, los espacios donde se tenía que hablar esto, se la pasaron fue levantando impedimentos, bueno, cantidad de cosas que ustedes pasan en el Congreso. Entonces podemos decir que Cámara aprobó lo mismo que aprobó Senado, es decir, 2.3 salarios, que eso se traduce en qué, señores y señoras, los que ganen menos de 3 millones de pesos, 3 millones de pesos y coticen al sistema pensional, lo harán de manera obligatoria a Colpensiones. Ojo, ¿quiénes? Entonces, los jóvenes, los que tengan menos de 900 semanas si son hombres, menos de 750 semanas si son mujeres, tienen que cotizar a Colpensiones 2.3 salarios mínimos, o sea, hasta 2.990.000 pesos, mejor dicho, 3 millones de pesos. Todos los colombianos que ganen menos de 3 millones tienen que cotizar a Colpensiones. Si exceden de los 3 millones de pesos, entonces ojo con eso, 3 millones se cotiza sobre Colpensiones y el resto, si cotizan más de 2.5, 3, 4 de ahí para arriba, entonces pueden contribuir a un fondo privado de pensiones. Esto es lo que ustedes están pensando, casi que acaban con los fondos de pensiones privados, pero por supuesto, porque estamos hablando de que cerca de 18 millones de personas que ganaban menos de 3 millones de pesos van a enviar todos sus aportes a Colpensiones. Esta reforma pensional realmente lo que hace es cambiar quién administra los recursos, quién administra la plática, que desde la ley 100 del 93 había estado en cabeza de los fondos privados de pensiones, otro poco en Colpensiones, pero entonces aquí ya no hay competencia, sino que por ley, 2.3 salarios, o sea, actualmente 3 millones de pesos se cotizan a Colpensiones y los que ganen más de 3 millones de pesos en adelante, el resto del dinero lo pueden enviar a un fondo privado que prefieran, ¿sí? En esto quiero ser claro porque no se ha explicado, no se ha reglamentado, claro, porque la ley se acaba de salir de Cámara, esto tiene que todavía tener un estudio de legalidad. Hay algunos expertos que han hablado de problemas en el sistema, en el procedimiento, pero básicamente se acordó el mismo texto de Senado y Cámara y podemos decir que pasaría a sanción presidencial si no hay una objeción de la Corte. Pero a lo que voy es que la mayoría de colombianos vamos a aportar a Colpensiones, ya sea los que ganan menos de 3 millones de pesos y también los que ganan más, porque lo que quiero decirles es que todos los colombianos cotizan a Colpensiones y los que tengan más de 3 millones de pesos pueden escoger un fondo privado de pensiones para cotizar en el régimen contributivo o si quieren con aportes voluntarios, pero eso sería con más dinero. Es decir, se fortalece a Colpensiones, que es el fondo público administrado por el Estado y los recursos los va a administrar el Banco de la República. Ese es el gran cambio, es quitarle la administración a los fondos privados y trasladarlo al Estado a través de Colpensiones. ¿No se aumentan las semanas de cotización? No. Continúan en 1.300 semanas. ¿No se aumenta la edad de pensión? No. Los hombres 62, las mujeres 57 años. Pero sí hay unos cambios que la misma Corte ordenó hace mucho y era que tenía que beneficiarse a las mujeres y progresivamente las mujeres tienen que dejar de pensionarse con 1.300 semanas hasta llegar a 1.000 semanas. 1.000 semanas. Es decir, se empieza a hacer gradualmente el descuento en las semanas y aparte esta reforma pensional incluye que por cada hijo le pueden dar 50 semanas más. No es que les den más semanas de lo que tienen, sino que la persona que no tiene las semanas, por ejemplo, una mujer que tenga 850 semanas y tiene 3 hijos, completaría el requisito de las 1.000 semanas cuando lleguemos a las 1.000 semanas. No se confundan, hoy son 1.300 semanas, pero la Corte a través de esta reforma también ordenó que tenemos que llegar a las 1.000 semanas para las mujeres, que desde que se había creado el sistema, aunque les quitaban años en su pensión, es decir, que se pensionaban menores con 57 años, también el sistema no les permitía cotizar. Aquí ya se homologa eso, ¿no? Si me voy a pensionar con menos edad, pues también exijámosle menos edad. Eso es lo que se tiene que dar. Hay un trato preferencial para indígenas, afrocolombianos, raizales, que eso está en lo menudeo del texto, pero entonces repasemos.
1 de julio del año 2025 se aplica la reforma pensional. No a todos, hay un régimen de transición, hombres con 900 semanas y mujeres con 750 semanas que ya tengan, no les aplica, para el resto de personas sí. La mayoría de los recursos, es decir, los que ganen 3 salarios mínimos, 3 millones de pesos, que hoy corresponde a 2.3 salarios, se va para Colpensiones, ¿no es cierto? Para Colpensiones, que ese es el gran cambio de la administración de los recursos, la va a hacer Colpensiones y el Banco de la República. Ahora, también hay algo que hace prevenir todo este tema de demandas, de que me quería cambiar de un fondo privado al fondo público y todo este cuento. Se va a dar el espacio de 2 años para que la gente no tenga que demandar ni meter tutelas, sino que el traslado se pueda hacer. Recuerden que había una prohibición de comienzo de los años 2000, donde establecía que ya después de 10 años la persona, faltando 10 años para pensionarse, no podía trasladarse y le tocaba meter abogado, meter tutela. Entonces esta reforma lo que hace es permitirles hacer el traslado, les dan 2 años para poderlo hacer de manera voluntaria. Este tema que estamos hablando de la reforma pensional, entonces, introduce grandes cambios, sobre todo a la administración de los recursos, que en este caso fortalece al fondo público, es decir, a Colpensiones, y la administración frente al Banco de la República. Permite que los hombres de 65 años y mujeres de 60 en pobreza extrema puedan tener una bonificación correspondiente a 223,000 pesos a valor de hoy. También es importante que sepan que todos los colombianos tienen 2 años para que puedan hacer sus traslados de fondos de pensiones del privado al público, del público al privado, sin hacer las demandas que ahorita estaban congestionando todo el tema de la rama judicial. Y entonces esto lo que hace también es aliviar el sistema judicial, prevenir el daño antijurídico, prevenir las demandas y permitir que en este lapso de 2 años las personas se trasladen. El último dato importante es que esto arranca en 1 año, el 1 de julio del año 2025, para que usted se asesore, mire si va a seguir en Colpensiones, mire si va a seguir en un fondo privado, si usted es de las personas que ya son del régimen de transición y no los van a trasladar. Los nuevos cotizantes, pues sobre todo procurar cotizar, porque la formalización del empleo permite cotizar para tener una pensión mínima y vital. Es lo máximo, o es lo máximo que espera el trabajador, es después de una vida de trabajo poder tener unas garantías, que en este momento están 57 años las mujeres, 62 los hombres, pero que también después de la reforma va a permitir que las mujeres se puedan pensionar con los 57 años, pero con 1.000 semanas de cotización, no como ahora con 1.300 semanas, donde también la Corte y la reglamentación del Congreso permiten que 6 años antes se pensionen. Pues Carlos Andrés, ese es como un gran resumen, un brochazo de toda la reforma pensional. Acá lo que esperamos los colombianos es que la administración sea responsable, que Colpensiones tenga una transformación tecnológica adecuada, se especialice, se prepare para lo que les digo. Estamos con 6 millones en Colpensiones ahorita de personas y van a recibir a 24 millones de personas. Esto es un cambio gigante de administración de recursos, de tecnologías, de historias laborales, de manejar los respectivos regímenes de cada una, de darle todas las prebendas a los trabajadores, a todos los que cotizan, y que procuremos que esta reforma pensional sea sostenible, sea responsable, y que los recursos que salen también para el pilar solidario, los del mismo Estado, del recorte de gastos, de abstenerse de tanto despilfarro que uno ve a veces en las entidades. El pilar solidario se puede dar, claro, pero si el Estado también es el que se pone las pilas y el que está subsidiando todas estas bonificaciones que se espera que puedan llegar a más de 2 millones de adultos mayores. Carlos Andrés, esta semana, reforma pensional aprobada en Senado, aprobada en Cámara, va al estudio de legalidad de la Corte y el presidente sancionará la ley si así lo permite todos, que no haya ningún procedimiento mal hecho, algún tema, algún vicio de legalidad. Estaríamos hablando de una ley de la República que empezaría
a entrar en vigencia a partir del 1 de julio del año 2025. Gracias, doctor Jorge Iván Reyes. La opinión de usted que está en casa, que va para su domicilio luego del trabajo, que va en su vehículo, que no puede contestar o no puede dar su opinión, vamos a estar pendientes en el chat de Ecovisión Colombia. Esta reforma pensional que ha sido aprobada por mayoría en la Cámara de Representantes, que estará pendiente para estudio de legalidad en la Corte Constitucional y pendiente la sanción del presidente Gustavo Petro. Su opinión es importante. Síganos en redes sociales. Una feliz noche para todos. Permiso.